Hola, qué gusto estar con ustedes hoy. Bienvenidos a este repaso especial sin importar cuándo o dónde lo estén consultando. Les cuento que este material fue preparado con muchísimo esmero por la profesora Yaritza Pérez Pacheco y está diseñado específicamente para entrarle de lleno a la unidad 4 de su clase de Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Autónoma del Estado de México. O sea, esto está pensado 100% para ustedes, futuros abogados internacionales que se van a enfrentar a retos legales a nivel global. Así que vamos a darle un enfoque súper práctico y aterrizado a todo esto para su futuro profesional. ¡Comencemos! Bueno, la hoja de ruta de hoy está súper clara. Vamos a ver las infracciones graves. Luego pasamos a los crímenes de guerra, el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y, para cerrar con broche de oro, los tribunales penales internacionales. Empecemos con el punto número 1. Las infracciones graves y las violaciones al derecho internacional humanitario. A ver, en medio del caos de un conflicto, el derecho internacional humanitario funciona básicamente como un escudo, ¿no? Y este escudo se divide estratégicamente para proteger a quienes más lo necesitan. Piensen en los convenios de Ginebra del 49 y su primer protocolo adicional. El primero y el segundo cuidan a los heridos y náufragos. El tercero, que es vital, regula cómo se debe tratar a los prisioneros de guerra, prohibiendo actos horribles como la tortura. Y bueno, el cuarto es el que defiende a los civiles de atrocidades, como que los saquen a la fuerza de sus hogares o los ataquen intencionalmente. Como futuros litigantes, tienen que saber exactamente qué instrumento normativo aplicar dependiendo de quién es su víctima en el terreno. Y ojo aquí, porque cometer o incluso ordenar estas infracciones no se queda en un simple regaño al Estado. Esto genera responsabilidad penal individual. ¿Qué significa esto para ustedes en la práctica? Pues que gracias al principio de jurisdicción universal, esa persona puede ser perseguida y enjuiciada literalmente por cualquier Estado sin importar en qué rincón del mundo haya cometido el crimen. Es un cambio de juego total. Pasamos entonces a la sección 2, los crímenes de guerra, o sea, las violaciones en pleno combate. Imagínense que están armando un caso. Diagnosticar un crimen de guerra no es cualquier cosa, requiere una precisión quirúrgica. Como si fuera un checklist, necesitan palomear 4 requisitos sí o sí. Primero, probar que existe un contexto de conflicto armado comprobable. Segundo, que hubo una violación clarísima a las normas del DI. Tercero, que la persona actuó con toda la intención criminal o, digamos, una negligencia deliberada. Y cuarto, que el acto afectó directamente a personas o bienes protegidos. Si les falta uno solo de estos pilares probatorios, su acusación simplemente se cae. Ahora, llevando la teoría a la cruda realidad de la práctica legal, nos topamos con ejemplos gravísimos. Por un lado, tenemos la práctica atroz de reclutar a niños soldado menores de 15 años. Por el otro, nos enfrentamos al uso de armamento totalmente prohibido, como las minas antipersonal, que, como seguro recuerdan, están reguladas por la Convención de Ottawa. Comprender y clasificar a la perfección estos actos es el primer paso para que puedan formular estrategias legales internacionales que de verdad funcionen. Llegamos a la sección 3, el crimen de genocidio y la destrucción de grupos. Esta es, sin duda, una de las definiciones jurídicas más pesadas y trascendentales de todo su plan de estudios. El término lo acuñó el jurista Raphael Lemkin, por ahí de 1944. Según la Convención del 48, el genocidio es este acto deliberado de querer destruir, ya sea en parte o por completo, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Pero atención aquí, el secreto de todo está en esa frase en latín al final, el dolus specialis. En un tribunal, esta va a ser su carga de prueba más difícil. Significa que tienen que demostrar que existía la intención súper específica y única de querer borrar ese grupo del mapa. Claro, esa intención tiene que traducirse en acciones reales, ¿no? Cuando esa intención especial se junta con actos físicos concretos, es cuando se configura el delito de genocidio. Estamos hablando del asesinato de miembros del grupo, de imponerles condiciones de vida calculadas para destruirlos físicamente, de forzar esterilizaciones para impedir que nazcan más niños, o hasta de trasladarlos forzosamente. Para la abogacía internacional, el verdadero trabajo de rigor es recolectar toda esa evidencia forense y testimonial para lograr conectar estos actos con ese dolus specialis. Vamos ahora con la sección 4, los crímenes de lesa humanidad y los ataques sistemáticos. Fíjense bien, vamos a hacer una comparación clave para su doctrina penal internacional. Ya vimos que el genocidio exige esa intención súper específica de destruir a un grupo. Bueno, los crímenes de lesa humanidad son un poco distintos. Aquí hablamos de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil. Y anoten esto porque es fundamental. A diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad no necesitan que haya un conflicto armado de por medio. O sea, increíblemente, pueden cometerse en tiempos de aparente paz. En esto, el Estatuto de Roma es súper preciso.
Actos terribles como el exterminio, la esclavitud, la tortura, la violencia sexual, las desapariciones forzadas o el apartheid cruzan esa línea hacia los crímenes de lesa humanidad cuando se logra probar que son parte de un ataque sistemático. Básicamente, comprobar que hubo un sistema, un método y que se tenía conocimiento del ataque es la pieza central que necesitan para sostener una acusación bajo esta categoría. Y así llegamos a nuestra última parada, la sección 5, los tribunales penales y la justicia internacional. Hasta ahora hemos desmenuzado, digamos, las reglas rotas. Pero ¿cómo se ejecuta realmente la justicia allá afuera? Es fascinante ver cómo este sistema ha ido evolucionando con el tiempo. Al principio, la comunidad internacional reaccionaba creando tribunales ad hoc para crisis específicas, como el de Ruanda o el de la ex Yugoslavia. Luego, intentaron algo distinto con modelos híbridos, como la Corte Especial para Sierra Leona, mezclando recursos internacionales y locales. Todo ese aprendizaje, todo ese ensayo y error, fue lo que pavimentó el camino para el sistema global que tenemos hoy, con la Corte Penal Internacional. Y ojo, tienen que estudiar estos tribunales no solo por los casos que resolvieron, sino por los enormes precedentes que nos dejaron. El Tribunal para Ruanda, por ejemplo, logró un hito inmenso, la primerísima condena por genocidio en la historia de la humanidad. Por otro lado, la Corte de Sierra Leona le dio un giro a la justicia transicional por su capacidad de aplicar tanto el derecho penal internacional como las costumbres locales, enfocándose muchísimo en las víctimas y en temas como el reclutamiento de niños soldado. Toda esta evolución histórica nos lleva a la piedra angular del sistema moderno, la Corte Penal Internacional. Es nuestro primer tribunal permanente a nivel global, con la gigantesca responsabilidad de enjuiciar los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio. Pero el detalle de oro que todo estratega legal debe dominar aquí es su principio de complementariedad. Básicamente, la Corte solo entra al quite cuando las jurisdicciones nacionales del propio país no pueden, o de plano no quieren, llevar a cabo los procesos de justicia de verdad. Bueno, para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejarles una pregunta provocadora sobre la mesa. Sabemos que la naturaleza de los conflictos cambia constantemente, así que, como comunidad estudiantil de la UAM, es súper importante que reflexionen en esto. ¿Qué rol activo van a asumir ustedes para darle forma y dientes al derecho internacional humanitario? Allá afuera, la rendición de cuentas global va a depender totalmente de su rigor, de su ética y de qué también se preparen hoy. De verdad ha sido un lujo desglosar la Unidad 4 con ustedes en esta ocasión. Muchísimo éxito en lo que sigue de su formación académica.